Hola Rafa, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal estás? La calle Mayor de Palencia es la espina dorsal de la ciudad, una de las más largas además. Sí, bueno, la calle Mayor en Palencia y en cualquier sitio en algún momento ha sido o es la espina dorsal de la ciudad, es lo que los ingleses llaman Broadway, ¿no? O sea, la gran calle, ¿no? O sea, siempre tiene un sentido comercial, es la gran calle porque además de articular la ciudad durante mucho tiempo, bueno, en nuestros días incluso hoy, una buena parte del principal comercio de Palencia se desarrolla en la propia calle Mayor. Eso también condiciona su estructura, la estructura de soportales que servían para proteger de las aguas y del sol los productos que los comerciantes tenían en la calle. Ya veremos luego cómo se vive encima de las tiendas, lo cual también condiciona cómo se hacen esos soportales. Hoy solo tiene soportales en una parte, en la parte oeste, y no toda. Tres cuartas partes, aproximadamente. Llegó a tener 3/4 partes de soportales, ahora no llega ni a la mitad, ¿no? O sea, solo hay soportales en el lado oeste, en la zona del casino. Fue una calle que en principio era más corta, cuando la ciudad se expande hacia el sur, también la calle Mayor, entonces llamada Mejorada, viene hacia el sur. Es una de las primeras calles empedradas de la ciudad, se empedró ya de antiguo, antes del siglo XVI tenía tramos empedrados. Esto es importante decirlo porque las calles, como hemos visto todavía en algunos de nuestros pueblos hasta hace relativamente unas décadas, eran la propia tierra, y entonces para comodidad, limpieza, higiene, no embarrarse cuando llovía, no empolvarse cuando hacía aire, se acababan empedrando. A veces con unas derramas a costa de los vecinos que tenían que limpiar también su trozo de calle. Yo he visto todavía en el negocio de mi familia como por la mañana lo primero que se hacía era limpiar tu trozo de acera, ¿no? O sea, y efectivamente es una de las calles más largas del caserío antiguo. Hoy hay modernas avenidas que tienen más longitud, pero esta calle tiene casi 1 kilómetro desde aquí, la entrada por el Salón de Isabel II, que eran las afueras, esto era el camino de Valladolid, aquí estaba la puerta del mercado, hasta las puertas de Monzón al norte, en la zona de Correos, en la actual Plaza de León, que eran la salida más norte de la ciudad. El eje iba zigzagueando, es la calle Mayor, que bueno, es de alguna forma la arteria en la que se desarrolla la vida de la ciudad. Yo recuerdo que de escolar y de adolescente, cuando quedábamos con los amigos después del colegio para empezar los primeros ligues y esas cosas, decíamos, a media calle por la calle Mayor, a media tarde por la calle Mayor, que decir que era un sitio de encuentro. La calle Mayor es un sitio de encuentro, por eso no en Palencia, que ahora han desaparecido los cines que había, pero en muchas calles mayores del mundo, en Broadway, en Nueva York, los teatros, los espectáculos están en la calle Mayor. ¿Por qué? Porque es el sitio de encuentro. Luego esta calle Mayor, como pasa en Madrid, y no en todas, da a la Plaza Mayor, o sea, tiene su entrada a la Plaza Mayor, lo cual se refuerzan mutuamente la Plaza Mayor y la calle Mayor urbanísticamente. Ajá. Aquí, como comentaba Rafa, hace muchos años estaba la puerta del mercado. Aquí se estuvo la primitiva puerta del mercado, una puerta que no sabemos cómo era muy bien, en el siglo XVI. Hay constancia de que del lado interior tenía un altar, una hornacina con un altar, algo que pasa, se puede ver en alguna puerta en la provincia todavía, en la puerta llamada el Ojo de la Virgen en Dueñas, en la puerta de Fuentes de Valdepero. Es frecuente en el urbanismo medieval y tardomedieval español que algunas puertas de las murallas hacia el interior tengan un altar, una especie de balconcillo con una imagen. Bueno, aquí pasaba esto. Esa puerta se derribó y en el siglo XVIII se construyó lo que se conoce, hay fotografía como Puerta del Mercado, un arco neoclásico, como muchos de los que se ven en otras ciudades de España, como los que se hicieron en Madrid, aunque en este caso solo de un solo vano, pero era importante. Sabemos que tenía como 14 metros de altura, el vano tenía 9 metros de altura y casi 4,5 de ancho, lo cual pues es un poco menos que la anchura actual entre los dos pivotes de entrada actual en la calle Mayor. Y se aprovechó en su construcción alguna lápida romana que debió de aparecer en la muralla. Sabemos que había unas lápidas romanas reaprovechadas.
La puerta del mercado, del que hay fotos suficientes como para hacernos una idea de cómo era, fue derribado por un caciquismo típico de los comienzos del siglo XX en España, en Palencia y en todas partes, para construir esta casa que se construye ahora. Esta casa que está aquí la construyó don Arturo Ortega, y el arco del mercado evidentemente le taparía parte de la visibilidad a alguna de las balcones, y entonces insistió en su derribo. Tardó 3 años en aceptarse el derribo. La Academia de San Fernando y la Academia de la Historia protestaron enérgicamente de que se derribase. Era podría haber sido uno de los emblemas de la ciudad, pero este señor dijo que estorbaba al tráfico de Palencia de 1906. Habría que ver cómo era eso, ¿no? Y en un gesto malintencionado para quedar bien, dijo que no había que preocuparse por el derribo, que lo derribaba él a su costa y que incluso se deshacía el de la piedra. Es decir, que daba todo tipo de facilidades, pero que lo que tenía que ser era que le quitasen el arco del medio. Bien, este arco al final sucumbió y desgraciadamente nos perdimos un edificio que podría haber sido señero, en torno al cual podría haber, todos los que conozcan las fotos antiguas de él, podría haber habido una plaza perfectamente, una rotonda, sin necesidad de eso. Pero bueno, la historia es así, las ciudades son vivas y por eso la calle Mayor también se renova. No tiene nada que ver la calle Mayor actual con la calle Mayor de hace 40 años, 50 años, la calle Mayor de mi niñez, pero esa no tenía nada que ver tampoco con la calle Mayor del siglo XVI. Una ciudad viva transforma y modifica sus arterias, sus edificios y sus calles. Hoy todos los soportales de la calle Mayor tienen columnas, más bien pilares cuadrados, queda alguna columna redonda, todo en piedra. En origen muchos de ellos fueron postes de madera, como pueden verse en Ampudia. Poco a poco se fue haciendo una renovación durante el siglo XVI y hasta el siglo XVIII se fue haciendo una renovación de los postes de madera por las columnas más estables y que le daban una mayor presencia a la calle. La calle tenía soportales a los dos lados. Hoy solo se conservan una parte de los del lado oeste, que son estos. Estos soportales, llamados portales simplemente en la documentación antigua, servían fundamentalmente para proteger de las inclemencias del tiempo los comercios que se sitúan en la calle. La estructura es baja y 2 generalmente, o baja y 2 con un entresuelo. El entresuelo puede formar parte de la tienda, del comercio, y las otras 2 plantas suelen ser la vivienda del propietario, de tal forma que la única forma de acceder a la casa del propietario es a través del comercio. Eso origina que en muchos lugares de la calle Mayor, especialmente los que conservan las casas más antiguas, se puedan ver unos cuadraditos, unos ventanucos cerrados que el propietario abría para ver quién llamaba a la puerta, si el comercio estaba cerrado o era de noche, para evitar sustos o evitar posibles robos. Se conservan todavía muchos en la calle Mayor. Bueno, aunque con la construcción del edificio moderno se restauraron y se sustituyeron algunas de las columnas, esta era una de las zonas donde se conservaban columnas de orden dórico en vez de pilares. Hasta los años 70 existieron aquí algunas de las casas más antiguas que habían llegado al siglo XX en la calle Mayor. Había una pescadería, había una confitería, una sastrería arriba. A pesar de que la política de desarrollo, a veces mal entendido, de los 60 y especialmente para la calle Mayor de los 70, permitió construir demasiados edificios nuevos que no tenían nada que ver con la estructura ni con el estilo de la calle Mayor, esto a partir de mediados de los 80 y especialmente ya en los 90 se paró. Se dieron ayudas para restaurar casas, bien rehaciéndolas o bien revocando las fachadas, etc. Aquí tenemos uno de los ejemplos en los que se ve cómo hay una entreplanta debajo del soportal y está el comercio,
edificio por el que se va a la vivienda, la que vemos perfectamente, que tiene 2 alturas y tiene el ventanuco para ver. Bueno, en este caso se mantiene la tradición porque la casa está habitada por la propietaria de la vivienda. Quien venía desde el sur de la calle Mayor, al llegar a este cantón, el cantón es una esquina, se encontraba con la entrada a lo que se llamó durante muchos años la calle de Nuestra Señora, porque donde hoy está la iglesia de San Bernardo estuvo la primitiva ermita de la Virgen de la Calle, patrona de Palencia. Luego este era un recorrido habitual de los palentinos. Si seguimos andando, vemos en la acera oeste, la acera de mi izquierda, vemos prácticamente lo que es la renovación de la calle Mayor en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Esa homogeneidad de fachadas que acabaría en la esquina de la izquierda, en la casa, la conocida como Casa del Marqués de Albaida, de la que ahora hablaremos al llegar a aquel punto que son las pasaderas de Doña Úrsula. La primera inflexión que hace la calle Mayor con un tiro recto desde la Puerta del Mercado hacia los 4 cantones es aquí. Aquí gira levemente hacia la derecha para llegar hasta los 4 cantones. Este punto es el que se conoce como las pasaderas. ¿Por qué? Porque en lo que hoy es la casa del Marqués de Albaida, lo que se llamaba la casa del Marqués de Albaida, porque ahí vivió el Marqués de Albaida, doña Úrsula, la mujer de un corregidor de Palencia, se hizo hacer unas pasaderas para pasar la calle sin mojarse. Esto tiene que ver con lo que decía yo de las calles empedradas o no empedradas. Cuando la calle no está empedrada hay que hacer unos pasos de piedra un poco más altos para poder pasar cuando se embarra la calle después de llover sin quedarse con los chapines o con los zapatos metidos. Esas pasaderas las había en más sitios, pero las que quedaron con la fama son estas, las pasaderas de Doña Úrsula, de tal forma que, bueno, hoy hay mucha gente que no sabe esto, ¿no? O sea, pero en el tópico urbano, es decir, es un lugar ya, no es el nombre de una calle ni de un trozo de una calle, es un sitio, o sea, un lugar, como el Santo San Pedro, pues, las pasaderas de Doña Úrsula. A medida que nos acercamos a los 4 cantones vamos viendo también un poco cómo los edificios van teniendo otra importancia, como la actual Casa de Cebrián, uno de los edificios emblemáticos de la burguesía palentina de principios del siglo XX. Ya en esa fecha, principios del siglo XX, la calle Mayor se había empedrado completamente y había un primer alumbrado que no hubo hasta el siglo XIX. Después ya a mediados de los 60 se empezó a hacer el asfalto de las aceras, porque esto tenía tráfico, un poco tráfico. Los que ya tenemos una cierta edad hemos visto todavía repartos con coches de caballos del agua, la leche, la lejía, bueno, que venían repartiendo, y después ya los primeros taxis, los primeros coches. O sea, ver un coche en la calle Mayor cuando yo era niño era todavía una cosa un poco extraña, ¿no? Junto con las diferencias de pilares o columnas que sustituyeron a aquellos de madera que decía yo, también se ve en algunos tramos de la calle Mayor como este, como la estructura recta, adintelada de casi toda la calle Mayor, en los soportales, aquí se transforma en un intento de hacer una decoración a base de vanos con arcos de medio punto o ligeramente tendidos, arcos escarzanos, que le dan una singularidad a todo este tramo de la calle. La construcción de nuevos comercios en los bajos de las casas antiguas ha hecho que se alteren los vanos originales de las fachadas de los edificios
muchas veces, quizás demasiadas. Aquí conservamos una casa realizada por el arquitecto Jerónimo Arroyo, igual que algunas otras de la calle Mayor, que conserva su portal original y todo su frente todavía sin tocar. Bueno, es una forma de ver cómo son los portales, cómo eran los portales. Este es un portal ya burgués, la casa es una casa modernista, ecléctica, pero modernista como corresponde a los edificios de Arroyo, que tuvo, veremos luego, su propio estudio en la calle Mayor. Llegamos al punto central de la calle Mayor, los Cuatro Cantones. Originalmente, para distinguirles del cruce de la calle Barrio y Mier con la calle Mayor y con la actual calle Valentín Calderón, antigua de San Pedro, que se llamaban los Cuatro Cantones Altos, porque están más al norte, estos eran los llamados Cuatro Cantones Bajos. Pero al final, el único topónimo urbano que quedó fue el de los cuatro cantones. Cuatro cantones quiere decir cuatro esquinas, o sea, es un cruce de las calles que da cuatro esquinas. Donde hoy está el casino estuvo el corregimiento, el ayuntamiento de la ciudad. Se entraba por la calle Don Sancho, no por aquí. Es el único sitio de la calle Mayor que conserva soportales en este lado de la acera, en el tramo este. Nos hace una idea de cómo quedaría la calle Mayor con soportales a los dos lados. Más adelante en la esquina oeste estuvo la Audiencia y Real Adelantamiento de Campos, con su cárcel. Allí había varias celdas, por eso la calle, que ha retomado a su nombre antiguo de la Cestilla, tiene el nombre, porque a los presos que estaban en la cárcel, mediante una cesta se les daba comida y se subía con la cesta, por de ahí el nombre de calle de la Cestilla. Aquí está la farmacia de Fuentes, uno de los edificios emblemáticos de la calle Mayor, que ha reformado un poco su estructura. La farmacia antigua, toda de madera, también con su entrada y sus soportales y su puerta a los soportales de madera, hoy un poco reformada, pero que nos recuerda a aquella farmacia antigua, un clásico en la ciudad. Y en la otra esquina, enfrente, lo que hoy es este comercio, era fundamentalmente el Hotel Samaria, uno de los hoteles principales de la ciudad, junto con el Hotel Central, antes de que se construyese el Hotel Jorge Manrique. Hay postales antiguas enviadas desde el Hotel Samaria, después hostal, tenía mucha extensión, 3 pisos de altura, en el centro de Palencia, en los Cuatro Cantones. ¿Qué más se podía pedir para alguien que viniese a la ciudad a principios del siglo XX? Los Cuatro Cantones, cerca de donde yo nací, en mi territorio infantil, es donde se puso por primera vez semáforos en Palencia, en el año 66. Yo recuerdo que me pasé algún rato fisgando y cotilleando con los operarios que montaban aquellos palos con colorines que eran como los de las grandes ciudades. O sea, por fin Palencia tenía semáforos. No hace tanto tiempo, ni siquiera 50 años. Justo al lado de los Cuatro Cantones, en lo que podemos llamar el comienzo del tramo norte de la calle Mayor, se encuentra el edificio que fue estudio de Jerónimo Arroyo. Vemos que en la inscripción pone Arroyo y Gallego,
que es la sociedad que tenía con su socio a Gallego de piedra artificial y de elementos de construcción. Arriba vemos su nombre, Arroyo, con los útiles de arquitectura. Nosotros hacia afuera no vemos más que el despiece de lo que es una gran cristalera, hecha muy parecida como la que tiene la Diputación Provincial, con la representación de las artes, y debajo se conservan los dos huecos, el hueco de lo que fue un comercio durante mucho tiempo. Yo ahí he conocido hace años a Surge, por ejemplo, y al lado el portal. Pero se mantienen los dos huecos. Es prácticamente la fachada antigua más intacta de la calle Mayor, y encima coincide que es en un edificio emblemático como el edificio del arquitecto Arroyo. Hoy está la oficina de turismo aquí cerquita para que todos nuestros visitantes puedan acercarse a recoger información. Yo nací aquí, no aquí, nací en el edificio que fue sustituido por este, donde estaban la confitería de mis abuelos, Confitería Garrido. Que ya figura en el libro de Becerro Bengoa desde 1874. Encima estaba la casa de mis abuelos y ahí es donde nací yo. Encima había una peluquería y encima había una vivienda normal. Entre los balcones que estaban encima de la confitería se grabó una imagen de Franco, de las que se pusieron en muchos sitios de España después de la guerra, que mi abuelo, un gran aficionado a los toros, tapaba todos los veranos con un gran cartel de toros que le dejaba la empresa de los toros anunciadora. Lo recuerdo porque era un acontecimiento anual, montar el bastidor sujeto por los dos balcones, etcétera. Todos los que venían por aquí veían siempre el gran cartel de toros de la feria de San Antolín encima de la confitería de mis abuelos. Aquí en esta otra casa vivían mis tías, aquí estaba el comercio de los riojanos, la tienda de joyería de Cieza, los ultramarinos de Ramón Gómez, bueno, todas las tiendas. Allí estaba el estudio fotográfico de Albino. Bueno, las tiendas con las que yo jugaba, en las que me daban cajas de cartón para montar mis primeros juguetes infantiles. Avanzando por la calle Mayor, rápidamente nos encontramos con un punto fundamental en la historia de la ciudad: la Bocaplaza, es decir, el acceso a la Plaza Mayor. Así confluyen en este lugar dos de los puntos urbanísticos más importantes de la misma, la calle principal y la plaza principal. Ni que decir tiene que este ha sido, lógicamente, un sitio por excelencia para el comercio. Aquí estuvo el Ideal Bar Palentino, la cafetería más importante de la ciudad de Palencia durante años. El edificio que hoy ocupa el Consejo de Cuentas de Castilla y León es un edificio que construyó el arquitecto Jerónimo Arroyo, por eso su estatua está aquí en la Bocaplaza. Fue hotel. Yo le conocí de hotel, un hotel que tenía en sus bajos el famoso Cine Castilla, un cine de sesión continua donde a buen precio podíamos venir los chavales a pasar las horas viendo una del Oeste o una de Romanos. En el Hotel Castilla se alojaban las cuadrillas de los toreros en San Antolín. Los toreros se alojaban en el Jorge Manrique, y cuando la cuadrilla de mulillas y la banda de música pasaba por aquí, todos los palentinos aficionados a los toros que estaban fumándose su último cigarro o su puro sentados en las terrazas del bar palentino se levantaban, y al tiempo que los toreros daban la vuelta por la calle Don Sancho, ellos atajaban ya por la Bocaplaza camino de la Plaza Mayor. Es una escena de San Antolín.
En la misma acera de los Soportales, cerca del Hotel Castilla y del Cine Castilla, estaba el Salón Proyecciones, el Cine Proyecciones, que hacían incluso fiesta de fin de año, etc. Después, andando el tiempo, aquí, cerca del patio de Castaño, estuvo el famoso bar La Reja, llamado así porque tenía una reja y una especie de tablado, creo recordar. Se derribó siendo yo ya muy pequeño. Y luego, pasando, estaba el famoso patio de Castaño, que no era porque hubiese un castaño, sino por el apellido Castaño. Y en él, dentro, no tenía salida hacia la zona de Simago, dentro estaba el Hotel Central Continental, un hotel también en el centro de Palencia, cerca de la Plaza Mayor, en la calle Mayor. Ocuparía la parte de la derecha y la parte era menos profundo, lógicamente, porque estaba en los edificios y no tenía salida hacia la actual calle de Simago. La fundación de Santa Eudivigis y Santa Isabel, fundada por la condesa de Villandrando, construyó, encargándole a Arroyo el proyecto, el asilo hospital de Santa Eudivigis y Santa Isabel, con una decoración de mosaicos de Zuloaga. Este es el edificio arquitectónicamente más llamativo de la calle Mayor, un edificio neoflorentino, podríamos decir, con ese alero gótico, con esa estructura neogótica que se llevaba tanto a principios del siglo XX en una especie de revival de los estilos antiguos. En los bajos del conocido por todos como Colegio de Villandrando, Arroyo diseñó unas columnas con unos capiteles también neogóticos de una talla importante, en la que están representadas, además de los escudos de los vizcondes de Villandrando, está representada las virtudes. Destacan mucho de las columnas, quizá las más antiguas, que se conservan en la calle Mayor. Aquellas columnas es probable que sean de finales del siglo XVIII o muy principios del siglo XIX. Insisto en que es la época en la que se renuevan muchas de las columnas. Todas estas casas de esta acera de los Soportales en su día estuvieron adosadas a la primitiva muralla. La primitiva muralla iba detrás de estas casas, la nueva muralla iba por la actual Gran Avenida. Esta esquina de la calle Mayor, en la que hoy se levanta el edificio del Banco Santander, antes tenía una tienda de ultramarinos, la de los Díez, la familia del actual duque viudo de Alba. Era un comercio muy conocido, muy popular, del que se conservan fotografías antiguas. Era una familia muy conocida por todos en Palencia. El edificio del Banco Santander fue el primer edificio que rompió el caserío antiguo de Palencia, el caserío de la calle Mayor, el caserío decimonónico, el caserío tradicional. Es un edificio que hoy parece normalito, quizá en eso esté su virtud. Gutiérrez de Soto, el arquitecto, consiguió que el edificio, a pesar de su contundencia, de sus dos rectángulos blancos, de su racionalismo, sea un edificio que encaja bastante en la calle Mayor, a la vista de luego algunos desmanes arquitectónicos que se hicieron en ella. Desde aquí se accedía a la Plaza Mayor. Hoy el paso está cortado por el ayuntamiento, porque el ayuntamiento se hace en la segunda mitad del siglo XIX, pero hasta la segunda mitad del siglo XIX este era el paso a la calle Mayor, flanqueado al fondo por la Iglesia de la Soledad y la iglesia del convento de San Francisco y sus tapias. Y aquí, detrás de lo que fue la tienda de ultramarinos de Pepe Díez, estaba la llamada Casa del Paso, a la que se entraba indistintamente desde Valentín Calderón o desde esta calle, que era la casa de una de las nobles más importantes que vivió en la ciudad de Palencia, doña Blanca Enrique de Acuña. Nos encontramos ante el
prácticamente único edificio doméstico, de arquitectura doméstica, privada, civil, antiguo, que se conserva en la calle Mayor y en la ciudad de Palencia. Si quitamos el Palacio Episcopal, es la casa palacio de los Aguado Pardo, cuyos escudos vemos ahí, construida en el siglo XVIII, restaurada recientemente por la familia Junco, por lo que se conoce como Casa de los Junco. Aquí nació y es propiedad de la propietaria de Lola, doña Mercedes Junco, que con muchísimo gusto y dinero, por supuesto, han hecho una restauración para dejar este edificio después en uso actualmente a la Universidad de Valladolid. La ciudad de Palencia puede estar orgullosa de tener un edificio como este en el corazón de la ciudad, un edificio barroco que muestra bien perfectamente las características de la arquitectura barroca, con esos sillares almohadillados, con esos recortes, con el gran eje, con el balcón en el principal, el piso principal de las mansiones es el primero, las caballerías, los servicios están abajo y luego la gente vive que los demás que viven en la casa viven en el último, el principal. Por eso el balcón principal de la casa está en el primer piso. Siempre se distinguió en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, se distinguió los 4 cantones altos, este cruce de calles, con los 4 cantones bajos, los actuales 4 cantones. Estos 4 cantones son 4 esquinas, hoy un poco desencajadas, pero son también 4 esquinas del cruce de la calle Mayor con la antigua calle de Don Pedro, hoy Valentín Calderón, y con la calle que sube a la catedral, que ha ido teniendo diversos nombres, pero como en ella estaban situadas a media calle las carnicerías donde se repartía la carne de la ciudad, es por lo que acabó predominando el nombre de carnicerías. El edificio más sobresaliente es la llamada casa de García Germán, que es la casa que construyó esta familia importante en la burguesía palentina y que durante algunos años fue sede del gobierno civil de la provincia antes de la construcción del actual. Uno de los edificios más emblemáticos de la calle Mayor hace años y actualmente sigue siendo el Bar Alaska, un edificio tardomodernista, ecléctico, pero que tiene mucha personalidad en el entramado de la calle. Junto a él, una de las casas más modernas que se hicieron en la calle Mayor, siguiendo un estilo que intenta pasar desapercibido en el tejido de las fachadas, la casa de los Espejel, hecha por Carmen Espejel, la arquitecta. Y ya saliendo esta es la parte más norte de la calle Mayor, están algunos de los edificios de las familias burguesas de Palencia, donde vivían algunos de los principales comerciantes o los herederos de don Abilio Calderón, etcétera, para dar ya paso al último tramo, que se inicia con la Casa de la Federación, conocida así porque es la casa de la Federación Agrario Católica, que luego fue derivando en un Monte de Piedad y en una caja de ahorros hasta pasar a estar bajo el paraguas del complejo Caja Duero y luego Caja Duero Caja España. En el siglo XVI, a finales del siglo XVI, se fundó el convento de las Agustinas Canónigas en el tramo norte de la calle Mayor, bajo el patrocinio de una familia de Palencia que ocupaba cargos en el corregimiento, los Leal, Salcedo y Arce.
Junto a la iglesia estaba su edificio, el convento, convento que fue restaurado hacia 1920-22, fue restaurado ya una vez. Después de que las agustinas abandonasen este edificio en los años 70 y se trasladasen al actual emplazamiento cerca del Campo de la Juventud, el ayuntamiento adquirió toda esta parte para trasladar una buena cantidad de sus oficinas municipales. La última muralla de la ciudad vendría doblando desde la avenida, de la Gran Avenida hasta aquí el edificio de Correos, y luego hacía un ángulo y bordeaba toda la avenida Simón Nieto hasta bajar al río. Aquí estuvieron situadas las llamadas puertas de Monzón, dos puertas medievales, antiguas, de la antigua muralla, que no enfocaban directamente hacia la calle Mayor, porque entonces la calle Mayor era, digamos, el paño de la muralla, todavía no se había construido, y enfocaban una hacia la catedral por la calle de la Virreina, hoy Eduardo Dato, y la otra por la otra calle. No conocemos más que unos grabados antiguos de las calles. En esta esquina de la muralla, una vez derribada la muralla, se construyó la Casa de Correos. Bueno, pues nos encontramos ante un edificio que dentro de nada va a ser centenario. Se empezó a construir en 1916, es obra del arquitecto Jacobo Romero, del que también hay una otra obra en Palencia, y que, igual que Arroyo, firman obras en Palencia y en Valladolid indistintamente. La Casa de Telégrafos, de Correos y Telégrafos, Correos, es su edificio principal en Palencia. Da entrada a la calle Mayor, porque aquí doblaba la muralla antigua y aquí de frente de nosotros estarían las puertas de Monzón.